Hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a hablar con Alejandro Calavia, creador del método NEO, reprogramación de la memoria celular. Una formación que está transformando la vida de cientos de personas en todo Iberoamérica. En un mundo donde la mayoría vive repitiendo patrones, sintiendo que cargas historias que no son propias, Alejandro desarrolló un camino claro para entender cómo funciona la mente, qué guarda el cuerpo y cómo reprogramar la información que condiciona nuestra vida. Su enfoque integra neurociencias, biodescodificación, memoria celular y una mirada cuántica de la conciencia, permitiendo acceder a niveles de claridad y transformación que antes parecían inalcanzables. Hoy queremos descubrir qué es Neo, por qué genera cambios tan profundos, para quién es esta formación y sobre todo, cómo podemos empezar a vivir desde nuestra propia versión más auténtica. Así que bienvenido Alejandro, un placer tenerte aquí. Hola, bueno, muchas gracias, May. Qué linda presentación. Muy amable. Bueno, un placer poder estar. Igualmente. Empezamos ya, arrancamos. Te hago la primera pregunta, que creo que es una de las más interesantes. ¿Qué es realmente Neo y por qué hoy es necesario, Alejandro? Bueno, Neo es un método de reprogramación de la memoria celular diseñado, principalmente diseñado para liberar para liberar las programaciones internas que dirigen nuestra vida sin que nos demos cuenta. Estoy buscando las palabras más sencillas, ¿sí? Sí, Hay un software con el que nosotros funcionamos a nivel cerebro y a nivel célula, y ese software, que está compuesto por datos, esencialmente está compuesto por datos, genera un resultado. Una enfermedad es un resultado, la longevidad es el resultado, el éxito es el resultado, el fracaso es un resultado. Los resultados no son ni malos ni buenos, sino que son la consecuencia de la calidad de información que tenemos en nuestro software. ¿Sí? sí. Bueno, todos creemos que decidimos desde la conciencia, pero hoy las neurociencias ya han demostrado que el 95% de lo que hacemos proviene de programas inconscientes, que están instalados muchos desde la infancia e incluso desde antes. El linaje, bueno, podríamos incluir, ¿por qué no?, el concepto de vidas pasadas, todo el sistema familiar, incluso a nivel especie. Hay información dentro de este software de nosotros a nivel especie, ¿sí? Lo que hace Neo es acceder a ese nivel donde la información se grabó y permite reescribirla, no desde el pensamiento positivo, no desde la fuerza de voluntad, sino desde el origen del patrón. O sea, cambia un dato que genera un resultado que no deseamos por un dato que genera un resultado que deseamos. Claro, de ahí la reprogramación, ¿no? Sí, exacto. Ese es el concepto de reprogramación. Alterar un dato que me da un resultado que no deseo por un dato que me da un resultado que deseo. No quisiera llamarle resultado negativo. El resultado es perfecto con la calidad del dato. Así que si hay un dato eh, de soledad, de tristeza, de vivir en silencio, un trauma, y luego hay un cáncer psicosomático, ese resultado no está mal, está bien dado el dato que estamos sosteniendo. Así que por eso no le quiero llamar negativo o positivo, sino deseado o no deseado. Siempre el resultado es coherente con la información que tenemos en nuestro software. Claro, lo que tratamos entonces en el curso es reprogramar esa información que tenemos, tanto sea de la infancia, de vidas pasadas, de linaje, como tú me dices, para que cambie el resultado. Sí, porque acá lo que se cuestiona es el libre albedrío o la Sí. libertad que nosotros tenemos a la hora de decidir. Con semejante nivel de programación, el libre albedrío potencialmente está, pero no estaría sucediendo, porque el programa determina, el programa es determinista, determina qué voy a elegir, qué es lo que estoy viendo, cómo debo sentirme y cuál es la respuesta esperada que yo tengo que dar. Y si no lo hago, bueno, vienen una serie de emociones, de sensaciones, que me sabotean, que me autocastigan. Así que el libre albedrío, dado el nivel de programación que tenemos, está totalmente cuestionado.
y este método de reprogramación, bueno, probablemente todos los métodos de reprogramación te permitan limpiar el software para ser más libre a la hora de tomar decisiones. Y elegir tú. Porque imagino que estas cuestiones que te pasan no solamente nacen de ti, ¿no? Porque si tú tienes reprogramado, por ejemplo, programado, perdón, la soledad, a lo mejor tú luchas con la soledad, pero también el exterior te va a llevar a la soledad. Uno va generando un contexto, un entorno que es coherente a la programación también. Ah, Por lo tanto, si uno está programado para la soledad, sería 95, 97% nuestra mente inconsciente, entre 3 y 5 nuestra mente consciente. Si yo en es mi mucho. 95% estoy programado para la soledad, pero en mi 5 quiero estar integrado, voy a ir generando, a veces me va a llevar años, generar un contexto que sea coherente con mi programación de soledad, eligiendo a trabajos donde no sea tenido en cuenta, donde me den, no sé, como tarea archivar papeles en un 10.º piso solo, parejas que no se comprometen, que siempre tienen algo que hacer que no es estar conmigo, amigos que se olvidan de invitarme a la salida que programaron. He generado a lo largo de los años un microclima coherente con la programación de soledad. Pero yo desde el 5% no la quiero vivir. Claro. Es tan débil es muy débil nuestra mente consciente, producto de que es muy joven. El cerebro que está programado, el que tiene el software, bueno, tiene 200 millones de años de evolución contra nuestro neocórtex o el córtex prefrontal que tiene 110.000 años, surgió después de la última glaciación como una respuesta a una crisis biológica, y es muy joven y todavía no se ha terminado de formar. Así que muy poco puede hacer contra ese nivel de programación, más que padecerlo o disfrutarlo. Claro, pero es como si fuera un adolescente frente a un anciano, ¿eh? Por la Sí, cantidad de años es muy amplio, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Y, y qué se desbloquea cuando trabajamos a nivel de memoria celular? Bueno, lo clásico a desbloquear son miedos heredados, que bueno, nunca fueron nuestros. Esos. Hay miedos que están justificados, pero hay miedos que no, nunca fueron nuestros. Patrones de autosabotaje que parecían invisibles al principio y después inevitables, terminan acobardándonos. Siempre terminamos haciendo algo sin querer, por lo cual perdemos algo importante. Programas familiares ligados a lo que debemos, a la culpa, a la falta de merecimiento. Creencias instaladas por experiencias pasadas son es muy crítica en nosotros la etapa gestacional, cuando nos estábamos gestando y los primeros 7 años de vida. Yo creo que las mayores programaciones se dan ahí, En la en barriguita. ese momento. Estrés biológico acumulado que afecta el cuerpo, ¿sí? Y bueno, Sí. entender que el resultado es una sensación muy reconocida. Cuando algo cambia, uno vive una experiencia de expansión, de alegría y de poder que aunque no la haya vivido nunca, siente la puede reconocer, como que es un viejo conocido que vuelve. Es Que una no forma estaba. de libertad, es una forma de libertad, ¿no? Claro, porque si estaba toda tu vida al final, porque es un tanto por ciento muy grande, al final estás como sometido a esto que tienes programado en tu software, como tú lo has llamado, ¿no? Por ejemplo, el autosabotaje, ¿cómo lo puede reconocer alguien que nos esté oyendo? Bueno, funciona el autosabotaje a través de los actos fallidos. Entendemos por acto fallido un error que cometo sin querer y destruyo algo. Por ejemplo, las parejas, ¿no? Alguien que Sí, siempre... sí, sí. En las parejas, en el trabajo también, cuando hay autoexigencia, es como que hay una parte nuestra que está funcionando bajo presión y comete distracciones. Bueno, un acto fallido puede ser una mala maniobra cuando estamos conduciendo un vehículo y tener un accidente. Un acto fallido, normalmente los actos fallidos vienen en los momentos de distracción o de exceso de seguridad. El Claro, exceso de confianza es el que hace que se cometa un acto fallido, ¿no? O sea, el típico ejemplo de la pareja infiel que entra no sé, al cuarto de baño y olvida el celular ahí le pasa. desbloqueado sobre la mesa, algo que nunca le hubiera pasado
pero hay un minuto fatal en el que el exceso de confianza o procesos de distracción hace que esto suceda. Normalmente siempre el autosabotaje viene cuando estoy por lograr algo, en la etapa final de lograr algo importante, ahí cometo el error. Ese error que yo sabía que no lo tenía que cometer y bueno, me distraje y sucedió. Es programación. Claro Si, que al final si no te sentís pasa siempre igual. merecedor de algo, vas a cometer un acto fallido y hay una parte de tu mente que va a sentir que se hizo justicia porque no te lo mereces, según el Claro. programa. O sea, y eso se repite una y otra vez. Por ejemplo, en las parejas. Al final tiene la persona que las infidelidades al final siempre se repiten, ¿no? Siempre están con personas infieles. En el trabajo, por ejemplo, entiendo que se da más cuando tienes un logro que has estudiado mucho o en el caso de las personas autónomas, ¿no? Que ponen empresas y demás, que al final cuando están por arrancar o cuando la empresa está por explotar ya de caminar hacia adelante es cuando cometes el fallo, ¿no? Yo creo que se produce indefinidamente hasta que uno lo reprograma. Claro, Si uno no lo reprograma, no tiene fin. Mucho más si está protegido por una lealtad familiar, en la cual, no sé, por ejemplo, toda tu familia tuvo cierto estándar económico y hoy vos tuviste un éxito descollante y parte de tu familia te hace sentir la diferencia. Como que ya no sos igual, no hablamos de las mismas cosas, no vamos a los mismos lugares de vacaciones, no nos movemos en los mismos vehículos, en los mismos claro, ya automóviles. cambia. Y siempre un miembro de la familia que tiene la voz del clan te hace sentir esa diferencia. Y bueno, esto tiene que ver con el sentido de pertenencia que tenemos los mamíferos. Esto es anterior al humano, ¿no? Es un registro como mamífero. Tenemos mucha necesidad de pertenencia. Y esa necesidad de pertenencia hace que a veces cometas un error y pierdas lo que lograste e hizo que no te aceptaron. Claro, tú para pertenecer al clan, a la familia, tienes que ser igual, entre comillas. Sí, sí, sí. No destaques. Digamos, el progreso se logra si cada generación supera a la próxima, pero en la lealtad, la generación anterior se pone como techo. Claro, Así que la lealtad hace que no haya superación. Si yo supero al líder dentro del clan, automáticamente podría ser expulsado de la manada. Hoy la expulsión es simbólica, no siempre es literal, es nos olvidamos de invitarte a esta reunión, claro. nos confundimos y quedaste fuera de algo que repartimos, nos olvidamos de contarte algo importante que pasó. Claro, La, siempre no es algo la consciente. expulsión tiene que ver con esto, ¿no? Es una forma de castigarte por lograr un éxito. Yo creo que a nivel global nos sigue pareciendo simpática la persona que sufre, la persona que no lo alcanza, la persona que no llega, la Sí, persona pobre. Cuando alguien progresa y llega a nuestro mismo nivel de progreso, eso es bueno. Ahora, cuando supera nuestro mismo nivel de progreso, ahí es ya donde no, surgen las tensiones. nos duele, ¿no? Y Sí, también esto que hemos hablado alguna vez, ¿no? De no superar a los padres y bueno, yo eso lo veo también mucho, ¿eh? Si tus padres llegaron a un nivel económico, por ejemplo, los hijos que lo superen es complicado, ¿eh? Porque siempre se encuentran ahí con lo que estamos hablando, ¿no? sí, Una bueno, lealtad, puede ser, ¿no? es lamentable porque un padre, una madre debería desear que su hijo prospere, lo supere y alcance Exacto. un estándar diferente a todo nivel. Pero eso no está sucediendo en todas las familias. No, no, No. yo creo que lo vemos siempre. Mucho más si ese padre tiene un hijo que lo logra y un hijo que no lo logra, normalmente se solidariza con el hijo que no lo logra y Pobrecito. le marca al hijo que lo logra la diferencia. ¿Cómo podés venir en ese auto, en ese Sí, automóvil? No ves lo que le cuesta a tu hermano, se siente mal. sí, Entonces, bueno, bajamos el estándar. termina viniendo a la próxima reunión en un taxi para no generar Luego, tensiones. es O verdad, es sea, cierto. oculta el éxito hecho con honestidad, lo oculta, porque bueno, en esta familia ser exitoso genera tensión y que no Exacto. lo consigas genera simpatía. Pasa, por ejemplo, con generaciones de mujeres, yo creo, a ver qué opinas tú, que han tenido problemas con las parejas. Mujeres que las parejas se han marchado, la infidelidad de antes, no se han ido con otras mujeres y demás. Y yo lo veo, y a ver qué opinas tú, ¿no? Que la abuela, el abuelo se fue,
La mamá repetimos lo mismo, mamás solteras y demás, y ahora te encuentras con la hija exactamente igual, repitiendo lo que la mamá, lo que la abuela, y si sigues tirando seguramente llegará hasta la primera, digamos, ¿no? Sí, bueno, ahí uno lo puede ver. Si uno Sí. se esfuerza un poco, ahí lo puede ver. Y si uno lo puede ver, lo puede alterar. El problema es cuando esto es, por ejemplo, una enfermedad. Y eso es más complicado, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí? Porque la abuela tuvo, no sé, cáncer en Es su mamá. útero y nuestra madre tuvo cáncer en la mama derecha, no en la izquierda, que tiene que ver con la pareja o con el padre, la mama derecha. Y, y esta generación tiene cáncer de vagina. Y vemos que siempre está en una zona que está relacionada con lo sexual y está relacionada con la pareja y está relacionada con la desvalorización Exacto. con respecto a la pareja, pero como es útero, mama derecha, vagina, no aparece en el mismo lugar, tanto no lo puede conectar alguien que no esté en el tema. Entonces, bueno, no lo abordamos. ¿Verdad? Pero, sin embargo, estas tres generaciones con cáncer le dan pertenencia. Es como que esta tercera generación que está teniendo cáncer de vagina siente desde algún lugar de sí que es como ellas, que Sí. pertenece. Y eso, bueno, funciona dentro de nuestra identidad biológica como algo positivo, cuando en realidad podría matarte. En este caso, absolutamente no Pasa lo es, con claro. formas de cuerpo también. Sí. La bisabuela era redondita, la abuela redondita, mamá redondita, y de las tres hijas, una es redondita. Y la redondita, esto te está marcando, bueno, es la preferida, Sí. porque es la que elegimos a ver, el inconsciente habla así, elegimos a ella es como nosotros, ustedes no. Ustedes son delgadas y no. Claro, Bueno, pero eso lo repetimos, lo repiten mucho las mujeres, sobre todo, ¿no? Es que somos todas, aquí dicen caderona cuando tienen las caderas anchas, ¿no? O somos todas caderonas, somos todas de barriga, somos todas, y como que también inconscientemente, tú no lo sabes, pero te estás incluyendo en el clan, porque al final todas las mujeres de tu familia son caderonas, con el ejemplo, ¿no? Te digo, ¿no? Y bien. esto se guarda entonces en la célula, toda esta información, Alejandro. Esta información queda, queda en el campo de energía inmediato que nos rodea. El campo de energía no es una emanación del cuerpo, el campo de energía es un sistema organizado, es el mismo que estudia la medicina china, es el mismo que estudia la medicina hindú, y es un campo que tiene centros de energía, tiene meridianos, tiene puntos de activación, de sedación, de equilibrio, y la información que está en ese campo de energía almacenada pasa, el primer contacto con el cuerpo es la energía de las células. La interfaz entre el campo de energía y el cuerpo físico es la energía de las células. Y ahí se guarda la información que estamos hablando. Sí, así que el software está en la memoria de las células. O sea que la célula tiene memoria y tienen conciencia la célula. Bueno, hay que ver a qué le llamamos conciencia, pero las células tienen una forma de inteligencia, las células tienen una forma de comunicación. Las células son muy susceptibles al pensamiento y a la palabra de su usuario, que seríamos nosotros. Hablan un lenguaje químico, no es que escuchan mi voz, sino que cada palabra que yo digo que dispara un químico, cuando reciben el químico comprenden qué es lo que yo estoy diciendo. Si yo estoy triste, angustiado, en depresión, reciben ese químico y como viene de su usuario, son obedientes. Claro. Establecen ahí su punto de balance. Entonces, bueno, si yo soy quejoso, si soy pesimista, si estoy más vale en la lucha o en el sacrificio que en la creatividad y en la innovación, esto sí, la célula lo toma como una orden a ejecutar. O sea que si tú te repites a ti mismo muchas veces, soy torpe, por ejemplo, al final tus células recogen ese soy torpe y te conviertes en una persona torpe. Sí, claro, claro. O alguien que dice, qué estúpido que fui, y lo acompaña por un gesto, ¿no? Eh, cuando uno piensa, habla y además lo acompaña por lo corporal, por lo gestual, o por lo postural, se vuelve para la célula un sistema de comunicación, digamos, es una bajada de línea, es una orden, Qué ¿sí? fuerte. Porque estás totalmente alineado en la comunicación que le estás enviando a la célula. Si uno dice, qué estúpido que fui,
y en ese momento estás sintiendo culpa porque acabas de cometer un error que te lleva a autosabotear algo importante en tu vida, reconfirmas la información que ya tenía la célula. No merezco esto. Por lo tanto, se potencia el programa. Frente a cada éxito o a cada fracaso, el programa se potencia. ¿Y qué diferencia hay entre la reprogramación de memoria celular y cualquier otra terapia Bueno, o formación? está bien. Bueno, en el caso nuestro, Neo, no, tratamos nosotros de que no sea un concepto de moda, de no establecer algo que tenga que ver con la moda, sino es un sistema estructurado que integra tres pilares. Primero, hay neurociencias aplicadas que sería algo así como entender cómo el cerebro crea la realidad y cómo podemos interrumpir esos bucles automáticos. El segundo pilar, biodescodificación y memoria celular, comprender cómo el cuerpo expresa, guarda y libera información, y reprogramación cuántica, que es, según mi juicio, a mí lo que más me atrae, es acceder al punto donde se origina la experiencia y donde se puede reescribir esa información. ¿Sí? Sí, No desde un punto de autoridad, sino desde un punto de conciencia interna. Es necesario reescribir ese dato. Lo que diferencia a Neo es que transforma al estudiante mientras aprende, no necesita esperar meses, la percepción cambia en la clase uno o en la clase 2 ya. Y cuando cambia la percepción, cambia la vida. Bueno, siempre recordando que la vida, no sabemos qué es la vida, sino solo sabemos cómo la percibimos. Y la percibimos según cómo estamos programados. Cada uno ve una vida que no es la vida que hay, sino es la vida que figura en sus programas. Y para nosotros es un misterio la vida, porque en ese caso nuestro lenguaje es descriptivo no de la vida, sino de cómo estoy programado. Si yo pudiera contarte, no sé, cómo es mi esposa o cómo es mi vida en el día a día, no podría contarte cómo es eso, solo te contaría cómo mis programas califican y juzgan todo eso que a mí me rodea. todo. Así que, bueno, hay un viejo dicho que es, cuando Juan habla de Pedro, lo que dice, dice mucho más de Juan que de Pedro. Es cierto. Pero en realidad no, lo que Juan dice de Pedro no habla de Juan, sino que habla de los programas que Juan tiene, de cómo Juan está programado. Hay mucha más vida de la que nosotros observamos y Sí, todo lenguaje, pero en esto hay que ser intransigente para poder lograr cierto éxito. Todo lenguaje es descriptivo de la programación de quien está teniendo ese lenguaje. No tenemos ninguna forma de describir nada ni a nadie, solo de cómo está ese lugar en mi mente desde donde yo estoy observando eso. exacto, sí, es verdad. O sea que es una formación, es una técnica que se transforma en un servicio profesional porque el alumno luego egresado va a dar sesiones, va a recibir el título de facilitador, pero también es un proceso de despertar. O sea Eh, que los alumnos van a vivir también la formación, entiendo yo. Toda la. Absolutamente. En el primer tramo, que es facilitador, el segundo es máster para poder enseñarlo, pero el primer tramo, que es facilitador, esto se aplica primero todo en la vida del alumno y en los últimos meses, con las prácticas, en la vida de los demás. Pero esto hay que pasarlo por uno mismo. Claro. Hay que vivir la reprogramación, porque si no, Sí, ¿cómo la vas a ver en los demás o cómo vas a ayudar a los demás, ¿no? Creo que es necesario también, ¿no? el reprogramador reprogramado. ¿Y para quién es esta formación, Alejandro? ¿Quién se beneficia realmente? Bueno, nosotros tratamos de tener una oferta lo más amplia posible. Tratamos de que sea para todos, pero normalmente quienes se acercan son terapeutas, coach, acompañantes terapéuticos o acompañantes en biodescodificación, psicólogos. Tenemos muchos alumnos psicólogos, pero también para cualquier persona que quiera salir de patrones repetitivos. Podría no tener una formación previa, podría ser su primer formación. ¿Mm? O O sea que, alguien que quiera trabajar sobre sí mismo justo la pregunta. en abordar.
relaciones que se repiten, estados emocionales que generan ese bucle del cual uno no está pudiendo salir, decisiones que boicotean su propio bienestar. No se necesita experiencia previa, lo armamos con un lenguaje sencillo y con una escalada de nivel de dificultad muy suave. Pero bueno, lo que yo quisiera es que haya un punto de honestidad interna, algo así como que quien se acerca diga, bueno, estoy listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir desde mi verdadera identidad. Claro que alguien, o sea, que entiendo que no hace falta tener conocimiento, pero tienes que tener esa necesidad, aunque sea el curso para ti, para mejorar tu Es vida ahí donde va a real. funcionar bien, es ahí donde va a funcionar bien. Claro. Y Es que para, puede, como que es para quien ya no quiere seguir poniendo parches, bueno, no sé cómo se dirá en España, parche, parche, igual. igual. Quien no quiere seguir anestesiando síntomas, quien no quiere seguir maquillando situaciones y abordar algo desde la raíz. Claro, porque está en la raíz ya a nivel celular. Exactamente, es ahí a donde vamos. ¿Y qué puede esperar un alumno después de la certificación? Porque me ha dicho que hay dos opciones, ¿no? Sí, bueno, después de certificar como facilitador, nosotros trabajamos para que se den tres procesos de transformaciones. El primero, transformación personal, que la persona comience a tomar decisiones desde un lugar interno más libre y consciente, que se reduzca la ansiedad y que aparezcan nuevas posibilidades, que sienta una coherencia interna que antes no estaba, como que antes uno venía fraccionado, ahora como que cuerpo, mente, emociones están más enfocados. Sí. Después, nos encantaría ver una transformación profesional. Se adquieren protocolos, se adquieren un paso a paso para poder prestar un servicio y ayudar a otros a que reprogramen. Ya yo te diría desde la segunda clase, más que todo, porque la primera es la presentación, ya se pueden empezar a hacer pequeñas intervenciones. Es acompañar en procesos reales. Y bueno, una tercera transformación eh, sería la transformación del propósito de vida. Que alguien pueda encontrar en esto su vocación, un camino de servicio, un modo auténtico de ayudar. Eh, para quienes quieran vivir de esto, se abre un camino profesional totalmente viable, totalmente sustentable. Además, nuestra academia, que es ICN Training, que es Academia Iberoamericana de Neurocoaching, tiene un aval para los alumnos del exterior de Argentina. Nuestra academia está avalada por ICODE, que es una red de centros de enseñanza global que pertenece a Naciones Unidas. Bueno, la sede está en Madrid y nos da una cobertura a nuestra academia total, como para poder trabajar tranquilos y para que los alumnos tengan respaldo a la hora de prestar el servicio. Está bastante completo, ¿eh? Y Sí, si alguien nos está escuchando ahora mismo y está dudando, está ahí entre, aquí se dice Pinto y Valdemoro, que son justo de Madrid, dos pueblecitos de Madrid. ¿Qué le dirías tú? bueno, yo le diría que la duda no es un obstáculo, sino que es una señal, porque uno puede tener la certeza de que no es por ahí. Ahora, cuando hay una Sí, duda, hay es algo, verdad, es es una verdad. señal. Siempre la duda aparece cuando estamos por romper un patrón viejo. Por supuesto que vamos a dudar si estamos por romper un viejo patrón. El miedo nunca significa eso no es para vos. Significa que estás entrando a un campo nuevo y más grande del que conoces. Y eso, bueno, por supuesto que genera dudas. ¿Cómo no generar dudas? Si algo en tu interior se mueve, cuando escuchar hablar de este método, eso ya es información. Algo Y te está la vida a llamando. veces te habla a través de sensaciones. Yo creo que Neo no es un curso más, sino que es un punto de inflexión. ¿No? Yo vengo formado en muchas terapias y de algunas de ellas, a su vez, eh, soy instructor, o sea, formo profesionales y me ocupé de que Neo haga una diferencia entre una terapia convencional y lo que nosotros ofrecemos. Por Es eso, una bueno, como mensaje para alguien que pueda estar dudando, si estás cansado de repetirte, eh,
si querés entenderte, si querés transformarte desde la raíz, también si querés herramientas claras para vos y para otros, que se anime a dar el paso. El proceso te va a sostener más de lo que vos te sostenés a vos mismo hasta ahora. Vale. Y te voy a preguntar una cosa más. Sí. ¿Qué sucede para los que tienen dudas y para los que no tienen dudas? ¿Qué sucede realmente en una sesión de memoria celular? Porque el alumno en este curso, lo que hemos dicho, lo va a vivir primero él mismo. La primera parte del curso, ¿no? Es tu propia vivencia. ¿Qué sucede durante una sesión? Bueno, en una sesión de memoria celular, la sesión de memoria celular es un espacio, primero es un espacio seguro y es un espacio ético, donde no invadimos ninguna otra disciplina, son súper cuidadosos de no invadir ninguna disciplina, donde el acompañante guía a la persona a un estado interno de percepción profunda, no es hipnosis ni es sugestión, es activar la capacidad natural que tenemos de leer nuestra propia información. La persona accede a la raíz del conflicto, que puede estar en la infancia, en el linaje, puede ser un recuerdo emocional bloqueado o un patrón de creencias, y desde ese punto se libera. Durante la sesión, normalmente el alumno suele experimentar alivio físico, claridad mental, una emoción que se integra sin dolor, la sensación de ahora entiendo de dónde venía todo esto, el cuerpo se relaja, el sistema nervioso se ordena y aparece una versión de uno mismo más auténtica, más liviana y más lúcida. Suele ser un proceso suave, respetuoso y sin embargo profundamente afectivo. La frase más común que yo escucho detrás de cada consultante es, pensé que iba a costar, pero en realidad fue como volver a casa, o sea, es como que te volviste a tu eje, sentiste una profunda libertad y expansión, el dolor continúa a veces cuando es algo muy reciente e intenso, pero en un umbral muy bajo, cosa que me permite moverme, tomar decisiones y no me bloquea. O sea, que es como si fuera una nevera o un freezer, creo que le decían en Argentina, con un Sí, montón de imanes puestos y al final vas quitando los imanes para que ese freezer se quede libre y se vea blanco, ¿no? bueno, Algo así como muy visual. hermosa comparación, sí. Y queda la Porque al nevera final, o el freezer totalmente libre al descubierto. claro, y de algo que ni siquiera sabía que lo tenía ahí, porque al final yo creo que no solemos ahondar tanto, cuesta, porque a nivel personal, si te pasa algo, muchas veces miramos hacia afuera, ¿no? Que la culpa es externa, pero yo creo que hay un cambio aquí, ¿no? Porque al final miras tú qué te pasa a ti, y en el momento en que liberas eso, recuperas tu vida, que es lo que tú estás diciendo. Bien, sí, está muy bien eso que decís. Está muy Perfecto. bien. Pues nada más, Alejandro, te despido ya. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy, por habernos aclarado tanto sobre este nuevo método tan bonito y nos vemos a la próxima. Bueno, May, gracias por tu calidez. Chao, chao.